El aire en la pequeña sala de estar era tan denso que parecía poderse cortar con un cuchillo. La tetera de té de manzanilla, que había preparado con tanto cariño, permanecía intacta en la mesita de centro, su vapor disipado hacía mucho tiempo. El sonido que llenaba el silencio no era de gritos, sino de algo mucho peor. Los sollozos contenidos y desesperados de mi hija, Gabriela, eran como pequeños fragmentos de cristal saliendo de su garganta, cada uno rasgando un poco más mi corazón. «No puedes ir, mamá. Simplemente no puedes». Su voz era un hilo, trémulo y frágil. Me permito hacer una pausa por un instante antes de continuar. Cuando escuché esas palabras de mi hija, mi mundo se derrumbó. En los días que siguieron, la ansiedad y el insomnio eran tan intensos que apenas podía funcionar. Una amiga que pasó por un divorcio traumático compartió conmigo algo que la ayudó a atravesar las noches más difíciles. No lo resolvió todo, pero me dio un poco de paz mental cuando más lo necesitaba. Les he dejado el enlace en la descripción por si están pasando por algo similar. Ahora, para que entiendan cómo llegué a ese momento, necesito contarles quién era yo antes. Mi billete de autobús para la Ciudad de México estaba en mi mano, el papel ya ablandado por el sudor de mi palma. Sentía su peso, no en gramos, sino en décadas de un sueño pospuesto. «Gabriela, por favor», supliqué, mi propia voz sonando extraña a mis oídos, ronca por una frustración que apenas podía contener. «Ya hemos hablado de esto. Tengo mi dinero. Soy una mujer de 68 años, no una niña. Es la única cosa que realmente quiero. Ver a la Virgen, agradecerle por todo». Sus ojos, rojos e hinchados, encontraron los míos. Había un pánico en ellos que nunca había visto antes, una agonía que iba mucho más allá de la simple preocupación por el viaje de una madre anciana. En ese momento, mi mundo se detuvo. Se detuvo de una forma tan abrupta, tan definitiva, que todo lo que vino antes pareció pertenecer a otra vida. Y así como mi mundo se detuvo, pido permiso para que también nos detengamos por un instante. Si las historias que compartimos aquí, historias de vidas, de verdades ocultas y de nuevos comienzos, tocan su corazón, consideren suscribirse a nuestro canal. Es un pequeño gesto que nos permite seguir trayendo estas narrativas hasta ustedes. Ahora, volvamos a aquel silencio que se rompía. Gabriela negó con la cabeza, su largo cabello oscuro pegándose a su rostro húmedo de lágrimas. «No es por el viaje, mamá. No es por el dinero. Es por él». ¿Él? La confusión era una niebla fría que se instalaba en mi mente. «¿Quién, mija? ¿Tu marido? ¿Miguel está bien?» Ella sollozó más fuerte, un sonido de pura miseria. «No, mamá. Papá». Mi corazón dio un salto doloroso. «¿Tu padre? Javier? ¿Qué tiene que ver tu padre con esto? Lleva 5 años con Dios. Que en paz descanse». Hice la señal de la cruz por costumbre, un gesto automático que me anclaba a mi fe. Gabriela se levantó, caminando de un lado a otro en la pequeña sala, sus brazos envolviendo su propio cuerpo como si intentara evitar desintegrarse. «Él no está con Dios, mamá». Las palabras salieron en un susurro, tan bajo que casi no las oí. Él está en la Ciudad de México». El tiempo se congeló. El zumbido en mis oídos se volvió ensordecedor. Miré el rostro de mi hija, su expresión de culpa y dolor, y busqué cualquier señal de que fuera una broma cruel, un terrible malentendido. Pero no había ninguna. Solo estaba la verdad, desnuda y brutal, mirándome de vuelta desde los ojos de mi única hija. ¿Qué estás diciendo, Gabriela?» Mi voz era ahora un soplo. El billete de autobús se cayó de mi mano, flotando como una hoja muerta hasta el suelo. Se detuvo frente a mí, finalmente reuniendo el valor para mirarme directamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su voz, cuando habló, era firme, como la de alguien que finalmente se rinde a lo inevitable. «Papá no murió en ese accidente de coche, mamá. Él nunca estuvo en ese coche. Él te abandonó. Vive en la Ciudad de México con otra mujer. Nosotros, todos nosotros lo sabíamos. Y te lo ocultamos durante 5 largos años. Cada palabra era un golpe. No un golpe físico, sino algo infinitamente más profundo. Un golpe en el alma que destrozaba los cimientos de toda mi existencia. El luto que había llevado, la viudez que había aceptado, el recuerdo del marido que había amado. Todo se deshizo en polvo en ese instante, revelándose no como una tragedia, sino como una mentira cruel, orquestada por aquellos en quienes más confiaba en el mundo. El suelo bajo mis pies no desapareció, fue peor.
Me di cuenta de que nunca había estado ahí. Para que entiendan la profundidad de aquel abismo que se abrió frente a mí, necesitan conocer a la mujer que yo era hasta ese momento. Mi nombre es Rosa. Durante 5 años fui la viuda de Javier. Nuestra casa, aquí en Guadalajara, en un barrio tranquilo donde los vecinos todavía se saludan en la calle y el olor a tortillas frescas flota en el aire al atardecer, era mi santuario, un santuario de memorias. Mi rutina era simple, marcada por el sol y las campanas de la iglesia. Me despertaba temprano, incluso antes de que los primeros rayos de sol pintaran de dorado las bugambillas de mi patio. Cuidaba de mis plantas con la devoción de una madre, conversando con las rosas y los geranios como si pudieran entender mi anhelo. La casa siempre estaba impecablemente limpia, un reflejo de mi deseo de mantener el orden en un mundo que, para mí, se había vuelto caótico con la pérdida de mi marido. En el centro de la sala de estar, en una pequeña estantería de madera oscura, reposaba su retrato. Javier, con 30 y pocos años, su cabello negro y espeso, una amplia sonrisa que mostraba sus dientes perfectos y los ojos brillando con la promesa de toda una vida por delante. Encendía una vela junto a su fotografía todas las noches. Rezaba por su alma. Le pedía que nos cuidara a mí y a Gabriela. Le contaba las pequeñas novedades del día, el precio de los aguacates en el mercado, el nuevo bebé de la vecina, mis dolores en las articulaciones que empeoraban con la humedad. Él era mi confidente silencioso, mi ángel de la guarda, un ángel construido sobre una farsa. Gabriela y su marido, Miguel, vivían a pocas calles de distancia. Eran mi roca. Me visitaban casi todos los días. Gabriela me traía recipientes con comida, preocupada de que no me alimentara adecuadamente. Miguel reparaba el grifo que goteaba o me ayudaba a mover un mueble pesado. Parecían la personificación del cuidado filial, un cuidado que, ahora veía, era también una vigilancia. Hago aquí una breve pausa. Durante aquellos 5 años de viudez, las noches eran especialmente difíciles. La soledad, los recuerdos, la añoranza de algo que ahora sé que era mentira. Todo eso pesaba tanto que el sueño rara vez llegaba. Si están lidiando con noches inquietas, con la mente que no para de dar vueltas, quizás el recurso que dejé en la descripción pueda traerles algún alivio. Me ayudó cuando más necesitaba descansar para poder pensar con claridad. Volvamos al momento en que las grietas comenzaron a aparecer. Mi sueño, mi único gran deseo en esta etapa de la vida, era hacer una peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Quería arrodillarme ante la Virgen Morena, la Virgencita, y darle las gracias, agradecerle por la vida de Gabriela, por mi salud relativamente buena, e incluso por los años felices que creía haber tenido con Javier. Quería pedirle fuerza para continuar mi viaje sola, pero siempre que mencionaba el viaje, Gabriela encontraba una excusa. «Oh, mamá, ahora no es un buen momento. La Ciudad de México está tan llena de turistas», decía ella una primavera. «Pero, mija, es exactamente por eso que van los peregrinos», respondía yo confundida. En verano, la excusa era el calor. «Hace demasiado calor para ti, mamá. Podrías sentirte mal en el autobús, tu presión arterial». En otoño, era la temporada de lluvias. En invierno, el frío. Y siempre, la cuestión del dinero. «Es muy caro, mamá. Déjanos ahorrar un poco más y vamos todos juntos, como una familia, el próximo año», prometía ella, sus ojos llenos de una sinceridad que ahora sabía que era falsa. Y yo, en mi inocencia, en mi confianza ciega, le creía. Creía que solo me estaba protegiendo. Pospuse mi sueño, año tras año, convencida de que lo hacía por mi propio bien. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. No me estaban protegiendo de un viaje en autobús. Estaban protegiendo una mentira. Y, quizás, estaban protegiendo a Javier. Durante esos 5 años, viví mi viudez con una dignidad tranquila. Me uní a un grupo de oración en la parroquia. Hice amistad con otras viudas. Compartíamos nuestras historias de pérdida, nuestros recuerdos agridulces. Yo les contaba sobre Javier, sobre lo trabajador que era, cómo le gustaba tararear viejas rancheras mientras ordenaba el garaje, sobre su abrazo fuerte que me hacía sentir segura. Cada recuerdo que compartía, cada lágrima que derramaba por su muerte, era una piedra más en la construcción de aquella mentira. Me dejaron llorar por un fantasma. Me dejaron rezar por el alma de un hombre que estaba vivo, probablemente riendo y bebiendo cerveza a 500 kilómetros de distancia. La humillación de eso era una herida nueva,
más profunda y purulenta que cualquier luto. Con la verdad explotando en mi sala de estar, mi mente comenzó a trabajar furiosamente, rebobinando los últimos 5 años, no como una cinta de video, sino como un detective examinando la escena de un crimen. De repente, los pequeños detalles, las conversaciones extrañas, los momentos de incomodidad que había ignorado en su momento, saltaron al frente, nítidos y acusadores. Eran las grietas en la fachada de su mentira perfecta. Recordé el funeral, o más bien, la ausencia de este. Me dijeron que el accidente había sido terrible, en la autopista a Monterrey, a donde Javier supuestamente iba para una reunión de trabajo. Un incendio. El cuerpo, me dijeron, estaba irreconocible. No hubo ataúd abierto, solo una urna sellada. En ese momento, sumida en mi dolor, lo acepté todo. Parecía una misericordia no tener que ver a mi marido de esa forma. Ahora, la imagen de esa urna fría e impersonal parecía una broma macabra. ¿Qué habría dentro? ¿Cenizas de madera? ¿Arena? La pregunta era tan grotesca que me dio náuseas. Recordé conversaciones con la familia. Cerca de 1 año después de la muerte de Javier, durante una cena de Navidad, mi sobrino, el joven Mateo, que acababa de mudarse a la Ciudad de México para estudiar, comenzó a contar una historia sobre el tráfico caótico de la capital. «Es increíble, tía Rosa», dijo él animado. «El otro día estaba atrapado en una avenida y juro que vi a un hombre idéntico al tío Javier conduciendo un taxi». La mesa quedó en silencio. Gabriela le dio una patada a su primo por debajo de la mesa, un gesto que vi por el rabillo del ojo. Miguel, mi yerno, se rió nerviosamente. «La imaginación nos juega malas pasadas, campeón. La Ciudad de México está llena de dobles». El tema se cambió tan rápidamente que apenas tuve tiempo de procesarlo. En ese momento, solo sentí una punzada de tristeza, un recuerdo doloroso despertado por un comentario inocente. Ahora, veía la escena por lo que era: pánico. También estaban las llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces había visto a Gabriela contestar el móvil, mirar la pantalla y salir apresuradamente de la habitación? Su voz se convertía en un susurro tenso. «Ahora no puedo hablar», la oía decir. «Te llamo más tarde». Si le preguntaba quién era, la respuesta siempre era vaga. «Solo trabajo, mamá». O «una amiga con problemas». Y el dinero. Después de la muerte de Javier, Gabriela y Miguel asumieron el control de mis finanzas. Dijeron que era para ahorrarme el estrés. Insistieron en que la pensión de viudez y el pequeño seguro de vida eran suficientes, pero que debía tener cuidado con los gastos. Mirando hacia atrás, su reticencia a dejarme gastar dinero en el viaje ahora tenía un sentido perverso. No era por mi seguridad. Era para mantenerme allí, en Guadalajara, lejos de la ciudad donde su padre se escondía, lejos de la verdad. Lo más doloroso de todo era recordar mi propia vulnerabilidad. Hubo noches en las que lloraba de soledad, en las que la casa parecía demasiado grande y vacía. En esos momentos, Gabriela me abrazaba y decía: «Estás a salvo, mamá. Nosotros nunca te vamos a abandonar como lo hizo él». La ironía cruel de esas palabras era como un veneno esparciéndose retroactivamente por mis venas. No me abandonaron, solo me encerraron en una jaula de mentiras, una jaula dorada de falso cuidado y protección. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que encajaba, revelando una imagen horrible de engaño. No solo habían mentido sobre su muerte, se habían convertido en los guardianes de su desaparición, cómplices activos en su traición. Y yo, la víctima, había sido su más dedicada guardiana de la memoria, encendiendo velas para un hombre que simplemente había elegido borrarme de su vida. Me permito otro momento aquí. Cuando empecé a unir todas esas piezas, todas esas señales que había ignorado, mi mente no me daba tregua. Era un torbellino constante de dudas, rabia y confusión que me dejaba agotada. Descubrí algo que me ayudó a calmar ese caos mental. No es mágico, pero me dio ese espacio de tranquilidad necesario para procesar todo. Si lo necesitan, el enlace está en la descripción. Ahora déjenme contarles cómo comenzó mi pequeña y silenciosa rebelión. La semilla de mi silenciosa rebelión fue plantada no por la rabia, sino por el agotamiento. El agotamiento de ser tratada como una pieza de porcelana frágil, una viejita que necesitaba ser protegida del mundo. Durante meses, antes de la gran revelación, mi frustración con las excusas de Gabriela había ido creciendo, transformándose de una pequeña brasa en una llama lenta y decidida. Empecé a guardar dinero en secreto. Cada semana, cuando iba al mercado, guardaba algunos pesos. En lugar de comprar el pan dulce más caro,
Elegía el más simple. Dejé de comprar revistas, pequeños sacrificios que, a lo largo de casi un año, se acumularon. Guardaba los billetes y monedas en una vieja lata de galletas escondida en el fondo de mi armario, debajo de sábanas de lino que olían a lavanda y a tiempo. Era mi tesoro secreto, mi fondo de libertad. Contar ese dinero se convirtió en mi ritual nocturno. Después de apagar la vela para mi difunto marido, iba a mi habitación, cerraba la puerta con llave y a la luz de una pequeña lámpara, esparcía los billetes y monedas en mi cama. Cada peso era una promesa. Cada billete era un paso más cerca de la basílica, más cerca de mi Virgen. Era un acto de autonomía, una afirmación de que mis sueños todavía importaban, aunque a nadie más pareciera importarle. Cuando finalmente reuní lo suficiente para el billete de autobús y para una modesta estancia de 2 noches en la capital, sentí una ola de poder que no había sentido en años. No era arrogancia, sino un redescubrimiento de mi propia fuerza. Yo, Rosa, la viuda, la abuela, la cuidadora de plantas, era capaz. Aquella tarde fatídica, la tarde en que la verdad salió a la luz, había invitado a Gabriela a tomar un té con un propósito. Estaba nerviosa, pero decidida. Me puse mi mejor vestido, uno floral azul que Javier solía decir que realzaba el color de mis ojos. Me arreglé el cabello con cuidado. Quería parecer fuerte, no desafiante. Cuando llegó, yo ya tenía el billete, que había comprado esa misma mañana, puesto sobre la mesita de centro. Serví el té de manzanilla, mis manos temblando ligeramente. «Qué bueno que viniste, mija», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Tengo una noticia». Ella sonrió, una sonrisa cansada que no le llegaba a los ojos. «¿Noticias, mamá? ¿Compraste una planta nueva?» «Mejor», dije, señalando el sobre la mesa. «Compré mi billete. Me voy a la Ciudad de México la próxima semana. Finalmente voy a hacer mi peregrinación». La sonrisa de Gabriela desapareció. Su rostro se puso pálido. Miró del billete a mí, y luego de vuelta al billete, como si no pudiera creer lo que veía. «Mamá, no puedes haber hecho eso», tartamudeó. «Lo hice, con mi propio dinero, Gabriela, el dinero de mi pensión que ahorré. No necesito su permiso ni su dinero. Soy una mujer adulta». Había una pizca de orgullo en mi voz. Fue entonces cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue entonces cuando comenzó a negar con la cabeza, no en desaprobación, sino en pura desesperación. «Tú no entiendes. Por favor, mamá, no vayas. Cancela eso. Te devuelvo el dinero, el doble». Su reacción fue tan desproporcionada, tan visceral, que mi orgullo se transformó en alarma. Fue en ese momento que me di cuenta de que aquello era más que simple preocupación. Había miedo en sus ojos, un miedo profundo y aterrorizante. Y fue ese miedo lo que la hizo quebrarse. Fue mi pequeña y silenciosa revolución la que finalmente derribó el muro de mentiras que habían construido a mi alrededor. Y eso nos llevó de vuelta al inicio de nuestra historia, a la sala de estar, al té olvidado y a la confesión que partió mi mundo en dos. El sonido de la confesión de Gabriela todavía resonaba en la sala, cuando el silencio se abatió sobre nosotros, pesado y sofocante. Yo estaba sentada en mi sofá, el mismo sofá donde Javier y yo habíamos visto incontables telenovelas, donde él se dormía con la cabeza en mi regazo. Ahora, me sentía una extraña en mi propia casa, en mi propia vida. Gabriela cayó de rodillas frente a mí, su cuerpo temblando. «Perdóname, mamá. Por favor, perdónanos», sollozaba, aferrándose a mis manos frías y sin vida. «Lo hicimos para protegerte». «¿Protegerme?». La palabra salió de mi boca como un veneno. «¿Me protegieron de qué, Gabriela? ¿De la verdad? Me dejaron vivir una mentira. Me dejaron llorar por un hombre que me desechó como si fuera basura». Mi voz se elevó, llena de una furia helada que no sabía que poseía. «Tu corazón, mamá», gritó ella, desesperada. «Después de tu infarto hace 7 años, los médicos dijeron que tenías que evitar los choques emocionales fuertes. Cuando se fue, pensamos que la noticia te mataría. Creer que había muerto en un accidente parecía más bondadoso. Una tragedia, no una traición. La lógica era tan retorcida, tan paternalista, que me dejó sin aliento. Habían decidido que mi dolor sería más fácil de manejar si venía envuelto en una mentira limpia y ordenada. Me habían robado el derecho a sentir mi propia rabia, mi propia humillación. Me habían negado la dignidad de conocer mi propio destino. En ese momento, me sentí completamente perdida. La confusión era una niebla tan densa que no podía ver un palmo delante de mí. El dolor, la rabia, la traición, era un torbellino. «¿Y
Si me permiten una pequeña pausa, fue en un momento de confusión similar que una amiga, pasando por un divorcio terrible, me habló de un recurso que la ayudó a encontrar un poco de claridad. No era una solución mágica, sino una herramienta que la ayudó a organizar sus pensamientos y a dar el primer paso para recuperar el control. Si por casualidad están pasando por una niebla parecida, donde el camino parece haber desaparecido, quizás echar un vistazo al enlace que dejé en la descripción pueda ser una pequeña luz para ustedes también. Ahora, volvamos a mi propia oscuridad, a esa sala donde la verdad me ahogaba. ¿Y por qué se fue, Gabriela?, pregunté, mi voz ahora peligrosamente tranquila. ¿Cuál fue el motivo tan terrible que valió la pena inventar una muerte? Gabriela vaciló, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Su mirada se desvió hacia el suelo. Fue por la abuela, mi madre, mi querida madre, que había luchado contra un cáncer terrible en sus últimos años de vida. ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? Su tratamiento, mamá, era caro. El seguro no lo cubría todo. Tú y papá tenían esos ahorros, los ahorros de toda una vida, para su jubilación. Y tú usaste todo para pagar los tratamientos de la abuela. Su voz era casi inaudible. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Recordé las discusiones. Javier, siempre tan cuidadoso con el dinero, cada vez más enojado. «Es tu madre, Rosa, no la mía», gritaba. «Estamos quemando nuestro futuro». Y yo respondía, con lágrimas en los ojos. «Es mi madre, Javier. No voy a dejarla morir por dinero». Pensé que lo habíamos superado. Pensé que él lo había entendido. «Él nunca te lo perdonó», continuó Gabriela. «Dijo que habías elegido a tu madre en lugar de a él, en lugar de su futuro. Un mes después del funeral de la abuela, hizo las maletas. Dejó una nota diciendo que se iba a la capital a empezar de nuevo, con alguien que lo valorara, y nos pidió que no te lo dijéramos, que te dijéramos que había muerto en un viaje de negocios. Nosotros estábamos tan avergonzados, mamá, avergonzados de él, avergonzados de admitir que el hombre que amabas era capaz de una crueldad tan grande. Y teníamos miedo por ti. Así que estuvimos de acuerdo. Dijimos la mentira, la verdad completa. Era más fea y más mezquina de lo que jamás podría haber imaginado. No me había abandonado por una pasión arrolladora o por una crisis de mediana edad. Me había abandonado por dinero, por el dinero que usé para intentar salvar la vida de mi propia madre. La pequeñez de su acto era sofocante, y la complicidad de mi familia, nacida del miedo y la vergüenza, era la sal en la herida abierta. Miré a mi hija, de rodillas en el suelo, y no sentí rabia. Sentí un vacío inmenso. La mujer que creía ser, la vida que creía haber vivido, todo había sido una ilusión. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Gabriela finalmente se fue, dejándome con la promesa de volver a la mañana siguiente para hablar con calma. Pero no había calma en mí. Mi casa, mi santuario, se había transformado en una casa de los espejos, cada superficie reflejando una versión distorsionada de mi vida. Me negué a encender la vela junto a la fotografía de Javier. En su lugar, tomé el retrato. El cristal estaba frío al tacto. Miré el rostro sonriente de ese hombre más joven. ¿Quién era él, realmente? Era el muchacho que me había traído flores robadas del jardín de un vecino en nuestra primera cita. El marido que había sostenido mi mano durante las 18 horas del parto de Gabriela. El hombre que me había abandonado porque no dejé morir a mi madre. Era todos ellos. Y no sabía cómo conciliar esas verdades. Vagué por la casa como un fantasma. Cada objeto parecía gritarme su mentira. El sillón reclinable donde se sentaba a ver el fútbol, la colección de tarros de cerveza que había juntado, la pequeña caja de madera en su mesita de noche que nunca había abierto, por respeto a su privacidad. Con un impulso repentino, tomé la caja. La cerradura era simple. La abrí. Dentro, debajo de algunos papeles viejos y recibos, encontré un fajo de cartas, atadas con una cinta descolorida. No eran para mí. La caligrafía era elegante, femenina. Eran de una mujer llamada Elena. Eran de antes de que nos casáramos. Cartas de amor apasionadas, llenas de promesas y sueños compartidos. En el fondo de la caja había una fotografía descolorida. Javier, con el brazo alrededor de una joven hermosa, ambos riendo a la cámara. La fecha en el reverso era de solo unos meses antes de que me pidiera matrimonio. Un frío recorrió mi espalda. ¿Alguna vez me había amado? ¿O había sido yo solo una elección segura, una alternativa conveniente después de un desengaño amoroso? Su traición no había comenzado hace 5 años. Quizás las semillas se habían plantado hace más de 40 años. Quizás toda mi vida con él
había sido construida sobre una base de medias verdades y segundas opciones. Fui al patio, el aire frío de la noche picando mi piel. Me senté en el banco de piedra bajo la bugambilla. La luna estaba llena, su luz plateada bañando el jardín en un brillo fantasmagórico. Los recuerdos me asaltaban, no los recuerdos dulces que había atesorado, sino los otros, las discusiones sobre el dinero, las veces que se volvía distante e irritable sin motivo aparente, los viajes de negocios que se hicieron más frecuentes en los últimos años antes de que él desapareciera. Recordé la enfermedad de mi madre, recordé el alivio en sus ojos cuando le dije que no se preocupara, que yo lo pagaría todo. Recordé su mano frágil en la mía, su último suspiro. Había tomado la decisión equivocada. No, ni por un segundo. Lo haría todo de nuevo. El amor por mi madre era incondicional, puro. El amor que sentía por Javier ahora estaba contaminado, manchado por décadas de posibles engaños y una traición final e imperdonable. La noche no me trajo lágrimas. Estaba más allá de las lágrimas. El dolor era tan profundo, tan vasto, que se transformó en una especie de entumecimiento helado. Sentí como si la rosa que existía ayer hubiera muerto, y en su lugar, en el frío y la oscuridad de ese patio, una nueva mujer estaba comenzando a nacer. Una mujer despojada de ilusiones, forjada en el fuego de la verdad. Una mujer que tenía que tomar una decisión. El sol salió, como siempre lo hace, indiferente al caos de mi mundo interior. Sus rayos entraron por la ventana de la cocina, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. No había dormido. Había pasado la noche deconstruyendo mi vida, pieza por pieza, mentira por mentira. Y con el amanecer, algo dentro de mí cambió. El entumecimiento dio paso a una claridad fría y afilada. Hice café, el aroma familiar llenando la cocina. El ritual era el mismo, pero yo era diferente. Miré mis manos, las venas salientes y las manchas de la edad. Eran las manos de una mujer que había trabajado, amado, sufrido y sobrevivido. E iba a sobrevivir a esto también. Cuando Gabriela llegó, con los ojos todavía hinchados de llorar, me encontró sentada a la mesa de la cocina, bebiendo mi café tranquilamente. Ella esperaba encontrarme deshecha, quizás llorando en la cama. Mi calma pareció desarmarla. «Mamá», comenzó ella, su voz vacilante. Levanté una mano para silenciarla. «Voy a ir a la Ciudad de México», dije, mi voz firme, sin ningún temblor. «Salgo mañana, como estaba planeado». El pánico volvió a sus ojos. «No, mamá, por favor». «¿Para qué? ¿Para ir a verlo? ¿Qué vas a ganar con eso? Solo te vas a lastimar más». «Tal vez vaya a verlo. Tal vez no», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Pero mi razón para ir ha cambiado. Ya no voy como una peregrina pidiendo fuerza para mi viudez. Voy como una mujer que necesita encontrar su propio camino, lejos de las mentiras que ustedes construyeron para mí». La decisión se había formado durante las largas horas de la noche. Ir a la Ciudad de México ya no era solo sobre ver a la Virgen. Era sobre tomar el control de mi propia narrativa. Era sobre enfrentar la geografía de mi dolor. La ciudad que albergaba a mi traidor era también la ciudad que albergaba mi símbolo de fe. Era una confrontación, no necesariamente con él, sino conmigo misma. Este sentimiento de tomar las riendas de mi propia vida, incluso cuando todo parecía perdido, era increíblemente poderoso. Es un sentimiento que todos buscamos en momentos de crisis. Y, pensando en ello, recordé cómo, a veces, encontrar la herramienta adecuada puede ser el primer paso para esa recuperación. Si sienten que su historia está siendo escrita por otros, que han perdido la dirección, quizás valga la pena explorar recursos que les ayuden a trazar su propio mapa. Hay un enlace en la descripción para algo que se enfoca exactamente en eso, en darles herramientas para planificar su próximo capítulo. Para mí, mi próximo capítulo comenzaba con un billete de autobús. Me levanté y comencé a lavar mi taza de café. Necesito hacer esto, Gabriela, por mí, para poder mirarme al espejo y no ver a una víctima tonta, sino a una mujer que, incluso después de todo, tuvo el coraje de buscar sus propias respuestas. Por primera vez, Gabriela no discutió. Vio la determinación en mis ojos, una fuerza que tal vez ni ella sabía que yo tenía. Solo asintió con la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Pero no eran las lágrimas de pánico de la noche anterior. Eran lágrimas de comprensión, tal vez incluso de admiración. Pasé el resto del día haciendo la maleta, pero, esta vez, el proceso era diferente. No era la maleta de una peregrina soñadora.
Doblé mi ropa con una precisión metódica. Un vestido simple, un chal cálido, zapatos cómodos, junto con mi rosario, puse la caja con las cartas de Elena y, en un pequeño trozo de papel, escribí la dirección de Javier en la Ciudad de México, que Gabriela, a regañadientes, me había dado. El papel parecía quemar en el fondo de mi maleta. Era un billete para una confrontación, o quizás un billete para la liberación. Todavía no sabía cuál sería. El autobús partió de Guadalajara al anochecer. Las luces de la ciudad se convirtieron en una mancha colorida a través de la ventana, antes de desaparecer en la oscuridad de la autopista. Me senté sola, en un asiento junto a la ventana, mi pequeña maleta de viaje en el compartimento superior. Gabriela y Miguel me habían llevado a la estación. Nuestra despedida fue tensa, llena de palabras no dichas. Gabriela me abrazó con fuerza, susurrando: «Cuídate mucho, mamá. Llámame en cuanto llegues». Yo solo asentí. El viaje de 8 horas en autobús fue un purgatorio en movimiento. Las luces tenues de la cabina, el zumbido constante del motor, el balanceo rítmico del vehículo, todo conspiraba para mantenerme en un estado de suspensión, entre el pasado que acababa de descubrir y el futuro incierto que me esperaba. Afuera, el paisaje de México pasaba como un sueño oscuro, siluetas de cactus contra un cielo estrellado, las luces lejanas de pequeños pueblos, la oscuridad impenetrable del campo. Cada kilómetro que me alejaba de Guadalajara era un kilómetro que me acercaba al epicentro de mi dolor. Saqué el papel con la dirección de Javier de mi bolso. Miré las letras y los números, tratando de imaginar el lugar. ¿Sería un apartamento? ¿Una casa? ¿La mujer? ¿La otra mujer? ¿Estaría allí? ¿Qué haría si llegara? ¿Tocaría la puerta? ¿Qué diría cuando él abriera y viera al fantasma de la esposa que había matado hace 5 años? Mi mente era un torbellino de escenarios. En uno, gritaba, lo abofeteaba, liberando toda la furia y el dolor acumulados. En otro, me quedaba en silencio, solo mirándolo, forzándolo a confrontar lo que había hecho. En otro más, le daba la espalda y me iba sin decir una palabra. Ninguno de ellos parecía correcto. Ninguno de ellos parecía traer el alivio que buscaba. La mujer sentada a mi lado, una joven con un bebé dormido en su regazo, se volvió hacia mí y sonrió. «¿Va a visitar a la familia?», preguntó, su voz suave. «Algo así», respondí, mi voz ronca. «¿Es su primera vez en la capital?». «Hace muchos años que no voy», dije. «Desde que mi hija era pequeña». Conversamos un poco. Ella iba a visitar a sus padres. Su marido trabajaba en la construcción y solo conseguía días libres de vez en cuando. Su vida era simple, llena de pequeñas luchas y pequeñas alegrías. Su normalidad fue un bálsamo para mi alma atormentada. Por unos minutos, no fui la mujer traicionada, la viuda de un hombre vivo. Fui solo una pasajera anónima en un autobús nocturno. La conversación con ella me recordó que el mundo seguía girando, lleno de millones de otras historias, otros dolores, otras esperanzas. Mi historia, por más cataclísmica que me pareciera, era solo una entre muchas. Esto no disminuía mi dolor, pero le daba una perspectiva. Me hizo pensar que navegar por un camino nuevo y aterrador es una experiencia universal. Y curiosamente, me hizo pensar de nuevo en el tipo de ayuda que la gente busca en tales momentos. Si este viaje hacia lo desconocido resuena con ustedes, si se enfrentan a un cambio que parece un viaje en autobús hacia un destino incierto, quizás las herramientas para navegar esa transición que mencioné antes, el enlace está en la descripción, puedan ser útiles. Son como un mapa para cuando nos sentimos más perdidos. Cuando la conversación terminó y la joven volvió a dormirse con su bebé, me volví hacia la ventana. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, pintando el este con tonos de gris y rosa. La noche estaba llegando a su fin, y con el nuevo día llegaría a la Ciudad de México. Mi miedo no había desaparecido, pero mezclado con él, ahora había un hilo de otra cosa, una curiosidad sombría, una determinación resuelta. No sabía lo que traería el día, pero, por primera vez en 5 años, sentía que me estaba moviendo hacia algo real. Aunque esa realidad fuera dolorosa, era mía. La llegada a la terminal de autobuses del norte fue un asalto a los sentidos. El ruido de miles de personas, el grito de los vendedores, el olor a humo de diésel y a comida callejera, la inmensidad del lugar, todo era abrumador. Después de la quietud de mi vida en Guadalajara, la Ciudad de México era un monstruo vibrante y caótico. Con mi pequeña maleta a cuestas,
Encontré el camino hacia la salida, sintiéndome pequeña e insignificante en medio de la multitud. El aire era frío y contaminado. Me quedé parada en la acera por un momento, el flujo de personas pasando a mi lado como un río. Tomé un taxi, mi mano temblando ligeramente cuando le di al conductor la dirección del modesto hotel que había reservado cerca de la basílica. La habitación del hotel era pequeña, limpia e impersonal. Tenía una ventana que daba a una calle ruidosa. Dejé mi maleta en un rincón y me senté al borde de la cama. El sonido de la ciudad era un zumbido constante. Mi corazón latía desbocado. Ahora, la elección era real. Estaba aquí, a pocos kilómetros de distancia del hombre que había destruido mi pasado y de la Virgen que esperaba que me ayudara a construir un futuro. Saqué los 2 trozos de papel de mi bolso. En uno, la dirección de mi hotel. En el otro, la dirección de Javier. Los puse uno al lado del otro en la mesita de noche. 2 caminos, 2 peregrinaciones posibles. Una parte de mí, la parte herida y furiosa, quería ir a buscarlo de inmediato. Quería confrontarlo. Quería ver la conmoción en su rostro. Quería exigir una explicación, aunque sabía que ninguna explicación sería suficiente. Quería que viera el dolor que causó. Quería que supiera que yo sabía. Esa parte de mí anhelaba justicia, una catarsis que tal vez solo la confrontación podría traer. Pero otra parte de mí, una parte más tranquila y quizás más sabia, dudaba. ¿Qué ganaría realmente con eso? Verlo con otra mujer solo me traería más dolor. Sus excusas, si es que las tenía, probablemente serían vacías y egoístas. Mi rabia podría darle poder sobre mí, mostrándole que todavía podía afectarme tan profundamente. Quizás el mayor poder residía en no darle esa satisfacción. Quizás la verdadera justicia no era hacerlo sufrir, sino negarme a sufrir más por su causa. Me quedé sentada en esa habitación durante lo que pareció una eternidad, mirando los 2 trozos de papel. Era la encrucijada de mi vida. A la izquierda, el camino de la venganza y el pasado. A la derecha, el camino de la fe y el futuro. Pensé en mi madre. Pensé en su fuerza durante su enfermedad, en su dignidad ante el dolor. Ella nunca fue una mujer de confrontaciones. Su fuerza era interior, silenciosa. Me enseñó que el verdadero coraje no está en gritar más alto, sino en aguantar la tormenta y encontrar la paz al otro lado. Pensé en la Virgen de Guadalupe. ¿Qué le iba a pedir? Si iba a ver a Javier primero, mi corazón estaría lleno de veneno, de rabia y de odio. ¿Qué tipo de oración saldría de un corazón así? ¿Sería una oración de súplica por paz o una maldición disfrazada? Me levanté y fui a la ventana. Miré el caos de la calle de abajo, gente corriendo al trabajo, autobuses pasando, la vida sucediendo, indiferente a mi dilema. Y de repente, la elección se volvió clara. No había venido hasta aquí por él. Había hecho este viaje mucho antes de saber que estaba vivo. Había venido por mí. Había venido por mi fe. Él ya me había robado 5 años de mi vida. No iba a dejar que me robara también mi peregrinación. Tomé el papel con la dirección de Javier. Lo miré una última vez. Luego, lo rompí en pedazos pequeños, muy pequeños. Fui al baño, eché los pedazos en el inodoro y tiré de la cadena. Observé los fragmentos de su nombre y su dirección girar y desaparecer. Y con ellos, una parte del peso en mi corazón pareció irse también. La confrontación aún podría ocurrir algún día, o tal vez no, pero no sería hoy. Hoy tenía otro destino. Salir del hotel y caminar hacia la basílica fue como emerger de la oscuridad a la luz. El sol de la mañana era más fuerte, y a medida que me acercaba, el aire parecía cambiar. El sonido del tráfico fue gradualmente reemplazado por el murmullo de oraciones, el sonido de campanas y el olor a incienso y flores. La explanada frente a la basílica estaba llena de gente, peregrinos de todo México, de todas las edades. Algunos llegaban de rodillas, sus rostros marcados por el agotamiento y la devoción. Familias enteras, jóvenes, ancianos, todos allí, unidos por una fe común, cada uno cargando su propia cruz, sus propias esperanzas y sus propios dolores. Y yo era uno de ellos. Entré en la nueva basílica, su vasto espacio circular acogiéndome. Se me cortó la respiración cuando mis ojos encontraron lo que había venido a ver. Allí, detrás del altar, suspendida y protegida, estaba la tilma de Juan Diego, con la imagen milagrosa de la Virgen Morena. No me apresuré. Encontré un lugar tranquilo en una banca lateral y simplemente me senté. No recé, no pedí nada, solo miré. Miré su rostro sereno, su manto salpicado de estrellas, y dejé que la paz del lugar me envolviera. Las lágrimas que no habían llegado la noche anterior
Comenzaron a correr silenciosamente por mi rostro, pero no eran lágrimas de rabia o de autocompasión, eran lágrimas de liberación. Lloré por los 5 años de luto falso. Lloré por la traición de mi marido y la mentira de mi familia. Lloré por la mujer que había sido, tan ingenua y confiada, y lloré por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que había atravesado el fuego y estaba empezando a ver lo que había al otro lado. Sentí una presencia a mi lado. Era una mujer anciana, quizás incluso mayor que yo, su rostro arrugado como un mapa de una larga vida. Me ofreció un pañuelo de papel sin decir una palabra. Acepté con un agradecido movimiento de cabeza. Ella escucha, incluso cuando no tenemos palabras, dijo la mujer, su voz suave como el terciopelo. Lo sé, respondí, mi voz entrecortada. Hoy solo he venido a agradecer. ¿Agradecer?, preguntó ella con una curiosidad amable. Sí, dije, y las palabras surgieron con una claridad sorprendente. Agradecer por la fuerza que no sabía que tenía. Me quedé sentada allí por más de 1 hora. Cuando finalmente me levanté, me sentí más ligera. Fui a la banda transportadora que pasa por debajo de la imagen, para poder verla más de cerca. Mientras me movía lentamente, mirando hacia arriba, hacia ese rostro lleno de compasión, no pedí que Javier sufriera. No pedí justicia. Pedí algo mucho más simple y mucho más difícil. La gracia de perdonar. No necesariamente a él, todavía no, pero perdonar a mi hija, por su elección equivocada hecha por amor. Y lo más importante de todo, perdonarme a mí misma. Perdonarme por mi ceguera, por no haber visto las señales. Perdonarme por haber permitido que mi identidad se definiera por ser la esposa y la viuda de otra persona. Salí de la basílica y volví a la luz del sol. El mundo parecía diferente. Los colores más vivos, los sonidos más nítidos. No había recibido un milagro. Mi vida no estaba arreglada. El dolor y la traición todavía estaban allí, pero algo fundamental había cambiado. La historia ya no se trataba de lo que Javier me había hecho. Se trataba de lo que yo iba a hacer a continuación. Mi peregrinación había llegado a su fin, pero mi verdadero viaje apenas comenzaba. Iba a volver a Guadalajara. Iba a hablar con mi hija. Una conversación honesta, de mujer a mujer. Nuestra relación estaba rota, pero quizás, con el tiempo, podría repararse, de una nueva forma, basada en la verdad, e iba a vivir. Cuidaría de mis plantas, tomaría té con mis amigas, viajaría, quizás, construiría una vida que fuera solo mía. El recuerdo de Javier ya no sería un altar de luto, sino la cicatriz de una lección aprendida. Mi historia, la historia de la viuda de un hombre vivo, encontró su nuevo comienzo allí, a la sombra de la fe, no con una respuesta divina, sino con una resolución humana. Y así como mi viaje encontró un nuevo camino, espero que las historias que compartimos aquí los inspiren a encontrar y seguir los suyos. Si este viaje resonó con ustedes, por favor, dejen un me gusta, compartan sus pensamientos en los comentarios, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para unirse a nosotros en futuras narrativas. Cada historia es un camino, y es un honor recorrerlo con ustedes.